Saludos y bendiciones, soy el pastor Juan Pablo Martínez de la iglesia Gracia sobre Gracia. El día de hoy quiero hablar brevemente de un acontecimiento que partió la historia de la iglesia cristiana en dos, aunque no es un tema que esté en las escrituras, sino que es un tema de historia de la iglesia. Me parece que es importante que los cristianos tengamos un conocimiento general de lo que fue este acontecimiento llamado Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje agustino, el 31 de octubre de 1517, en Wittenberg, Sajonia, en Alemania, publica las 95 tesis contra las indulgencias papales. La tesis número 27, por ejemplo, decía esto, cito: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Fin de la cita. Esto fue una respuesta a las expresiones del fraile dominico Joan Tetzel, que para recolectar dinero para la Iglesia Católica Romana, decía que cuando tú dabas dinero, tu difunto, la persona que había muerto y que tú amabas, salía del purgatorio, pues porque en la teología católica romana se enseñaba no que ibas directamente a la presencia de Dios, sino que pasabas por un estado intermedio en donde eras purificado debidamente para poder entrar al cielo. Por cierto, muchas veces esto de las indulgencias se parece mucho a lo que pasa en las iglesias, en muchas congregaciones, en donde se pide dinero a cambio de presuntos favores divinos o de cargos eclesiásticos, que si no das cierta cantidad de dinero o no te reportas de determinada manera financiera, pues no puedes acceder a ciertos puestos o a ciertos favores de parte de Dios. Las indulgencias modernas se visten de diferentes maneras el día de hoy. Pues Martín Lutero, que además era un hombre profundamente interesado en la palabra de Dios y en la teología, un académico, pues puso estas ideas en la mesa de la discusión académica y pues se convirtieron, me parece, que involuntariamente en el movimiento que incendió luego la Reforma Protestante. Para el 17 y 18 de abril de 1521, en la llamada Dieta de Worms, Lutero se mantiene firme en sus convicciones, no se retracta, le llaman para decirle: oye Lutero, esto que estás diciendo, tienes que retractarte por el bien de la iglesia y de tu alma, y él dice: de ninguna manera me voy a retractar, porque no puedo ir contra mi conciencia ni contra la palabra de Dios. Para el 25 de junio de 1530, pues aparece la Confesión de Augsburgo, que es el primer documento confesional luterano oficial presentado al emperador, ya un cuerpo de doctrina pues diferente a lo que era la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Y quiero citar dos partes de este documento de la Confesión de Augsburgo. El artículo 4 dice lo siguiente, cito: enseñamos además que nosotros no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia ante Dios por nuestros méritos, obras y satisfacciones, sino que recibimos la remisión de los pecados y nos justificamos ante Dios por la gracia a causa de Cristo y por medio de la fe, si creemos que Cristo sufrió por nosotros y que gracias a Él se nos perdonan los pecados y nos son concedidas la justicia y la vida eterna. Fin de la cita. Entonces claramente aquí ya los reformadores o los protestantes dicen: pues nosotros no podemos obtener la justicia de Dios por nuestros méritos, obras y satisfacciones. Y esto fue un golpe directo a la doctrina católico-romana, que decía que a través de ciertas obras es que las personas se podían ganar la entrada al cielo. Luego también el artículo 6 dice lo siguiente, cito: nosotros enseñamos también que esta fe debe producir buenos frutos y buenas obras, y que por amor de Dios es preciso realizar todas las obras que Dios haya ordenado, aunque no se debe confiar en tales obras en orden a merecer por ellas la gracia ante Dios. Fin de la cita. Aquí en este artículo pues se responde también a la inquietud que nació, o a la objeción que nació, de que los protestantes o reformadores enseñaban una licencia para pecar. Dicen: bueno, sí somos salvos por la fe sola, pero también tenemos que tener buenas obras. Es preciso realizar todas las obras
que Dios haya ordenado, aunque no se debe de confiar en tales obras en orden a merecer por ellas la gracia ante Dios. Esta última precisión a mí me parece que todavía rescataba la esencia de la sola fide o la fe sola de la Reforma Protestante, porque dicen no debemos de confiar en las buenas obras, creyendo que esto nos hace merecer la gracia ante Dios. Por muy presentes que digamos que deben de estar en la vida cristiana, creo que la gratuidad de la gracia en este punto todavía se estaba respetando, pero vamos a ver que conforme pasan los años y los siglos, se empieza a abandonar esta posición de la fe sola para empezar a introducir las obras como una condición necesaria de nuestra justificación delante de Dios. Por ejemplo, miren, para 1547, en las llamadas Actas del Concilio de Trento con el Antídoto, que fue un documento de Juan Calvino para responder al Concilio de Trento, aquí el reformador ginebrino dijo esto, cito: deseo que el lector comprenda que a menudo, cuando mencionamos la fe sola en esta pregunta, no estamos pensando en una fe muerta que no obra por el amor, sino teniendo la fe como la única causa de nuestra justificación. Es por tanto la fe sola la que justifica, y sin embargo, dice Calvino, la fe que justifica no está sola. Fin de la cita. Ve usted el Canon 11. Entonces en este punto ya empiezan las cosas a cambiar, porque dicen que la fe que salva no está sola. Quiere decir que cuando yo soy salvado por la fe, no soy salvado solo por la fe, sino por la fe más algo más, porque la fe que salva no está sola. ¿Qué es eso adicional a la fe que salva a una persona de acuerdo con Calvino? Bueno, pues podemos presuponer que se refiere a las buenas obras. Y esto pasa, hermanos, porque la presión cuando nosotros hablamos de la salvación por la sola fe, por la sola gracia, puede ser muy grande, tanto internamente como externamente. En este caso, fue Roma la que estaba presionando a los reformadores diciéndoles: ustedes enseñan que podemos vivir en pecado porque somos salvos solo por la fe. Y Calvino, pues para tratar de aliviar la tensión que generaba la doctrina de la sola fe, dijo: bueno, pues sí somos salvos por la sola fe, pero la fe que salva no está sola. Y finalmente va a terminar diciendo algo muy parecido a lo que Roma dijo. Vean ustedes, por ejemplo, para 1610, el primer artículo remonstrante dice lo siguiente, cito: Dios, por un objetivo eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, tiene determinado de la raza caída pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, para Cristo y por Cristo, a los que, por la gracia del Espíritu Santo, creerán en este su Hijo Jesús, y escuchen, y perseverarán en fe y obediencia de fe por esta gracia hasta el fin. Entonces, esta declaración remonstrante o arminiana, que por cierto estaba a la mitad de una discusión entre calvinistas y arminianos, o reformados y arminianos, menciona la doctrina de la perseverancia de los santos, que es una doctrina que van a compartir tanto los calvinistas como los arminianos, como una condición de la salvación final o justificación final. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, todo esto significa que usted y yo, o sea, en la práctica es que usted y yo, que fuimos salvados presuntamente por la fe, debemos de perseverar en obediencia hasta el final para que esa fe que inicialmente nos ha salvado pueda dejarnos entrar al cielo, pues por esas obras de obediencia y perseverancia hasta el fin. Por supuesto, se ha dicho que el que no persevera hasta el fin es porque nunca fue salvo. También se ha dicho que el que no persevera hasta el fin, pues por muy salvo que haya sido, perdió su salvación. Realmente todas estas son formas de comprometer la doctrina de la sola fe para la justificación. Porque ya sea que se haga una condición de salvación final o que se diga que es un resultado o fruto natural de la salvación, en ambos casos las buenas obras son una condición necesaria
de la justificación, y eso, insisto, es algo que milita contra la doctrina de la sola fe y que involucra las buenas obras como parte de los requisitos para que una persona no se vaya al infierno. Para 1647, en la Confesión de Fe de Westminster, tenemos también esta declaración, pues que hace eco de lo dicho por Calvino en 1547. Dice lo siguiente, cito: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por amor. Fin de la cita. Entonces aquí se repite esta idea de que la fe que salva no está sola. Dice, aunque no está sola la fe en la justificación, sino que va acompañada de obras. Le dice aquí las otras gracias salvadoras. Pues ¿cuáles son esas gracias salvadoras? Pues las obras que hacen, dice aquí, que la fe no esté muerta. La Confesión de Fe de Westminster parece entender la fe muerta como una fe no salvífica, en una comprensión, me parece, de Santiago capítulo 2, que no es la mejor. En conclusión, católicos, reformadores y protestantes en general están de acuerdo en lo siguiente: que las obras son necesarias para la salvación, ya sea como causa o ya sea como evidencia, pero en cualquiera de los dos casos, las buenas obras deben de estar presentes, las obras humanas de perseverancia hasta el fin, para que Dios salve a una persona. Por eso, ven ustedes aquí en el centro la pregunta ¿fe sola? Creo que en un día como hoy, o cada vez que se recuerda o se evoca la Reforma Protestante, haríamos bien en ver si hemos de llevar a las últimas consecuencias la doctrina de la fe sola, o si la vamos a seguir comprometiendo, introduciendo las obras como una condición necesaria para nuestra justificación. Nosotros creemos en la gracia gratuita de Dios y creemos que las buenas obras no son necesarias para ganar, ni para mantener, ni para probar nuestra justificación delante de Dios. Las buenas obras son para la gloria de Dios, son para estar en comunión con nuestro Dios, para recibir las recompensas de parte de Cristo cuando seamos llamados a su presencia y cuando sea inaugurado el reino futuro de Cristo sobre la tierra. Las buenas obras son necesarias, sí, pero no para nuestra justificación, sino que son necesarias para que nosotros podamos crecer, para que podamos dar testimonio al mundo de el gran Salvador que tenemos, para que podamos también recibir recompensas eternas de las grandes riquezas que Cristo tiene preparadas para todos aquellos que le aman y obedecen lo que Él dice. Pero de ninguna manera las buenas obras están presentes en nuestra justificación como condición necesaria, cualquiera que ésta sea la que se quiera invocar. Pues feliz día de la Reforma Protestante. Gracias a Dios porque su sola gracia a través de la sola fe nos ha dado la salvación eterna. Descansemos en la obra de Cristo consumada en la cruz y no de ninguna manera en ninguna de nuestras obras, como dice la Confesión de Augsburgo en el capítulo 6. Es preciso realizar todas las obras que Dios haya ordenado, aunque no se debe de confiar en tales obras en orden a merecer por ellas la gracia ante Dios. Gracias por escuchar este programa. Feliz día de la Reforma y Dios los bendiga.